se había despertado por unos ruidos algo inusuales por así decirlo. ¿Qué mierda haces en mi contenedor, maldito insecto? Te voy a destrozar. Una voz conocida se podía escuchar afuera del contenedor donde estaba Mag. Espera, lo puedo explicar, lo juro. Se podía escuchar la voz de Ginger algo desesperada y algunos ruidos metálicos se podían escuchar afuera del contenedor. Mag se había levantado completamente por el escándalo que estaban haciendo. Realmente Mag no se esperaba que pasara eso, pero se lo debió de imaginar antes. Un suspiro largo salió de Mag y después de haber suspirado había salido del contenedor de basura. Cuando había salido pudo ver una escena que lo dejó con una cara inexpresiva. La escena era G apretando a Ginger mientras lo apuntaba con sus dos colas listas para inyectar el veneno dentro de Ginger. Ginger estaba intentando apartarse de G pero el agarre se lo impedía. Maldita loca, suéltame, decía Ginger intentando escapar de G. Las palabras de Ginger solo hizo que el agarre de G se intensificara. Era una broma, pero deja de apretarme, decía Ginger con dificultad. Mag ya vio suficiente y intervino. ¿Qué está pasando aquí?, decía Mag mientras se acercaba a G. Las miradas automáticamente fueron dirigidas a Mag. Este bastardo entró a mi contenedor y cuando despierto veo que está adentro de mi ropa. Cuando recordó lo que había pasado, G solo apretó más su agarre haciendo que Ginger se quejara aún más. Mag no se había esperado esa respuesta de G, él había dejado a Ginger en el contenedor de G, pero realmente no esperaba que esto sucediera. Mag se aclaró la garganta y dijo, y bueno, ¿cómo decirlo? Yo fui el que lo dejó en tu contenedor. Se le notaba la agresividad de G al escuchar eso, pero fue interrumpida por Mag. Antes de que te enojes, escucha primero el por qué lo hice, decía Mag mientras intentaba calmar a G. Bueno, sabía que iba a intentar escapar y dije, oye, ¿por qué no ponerlo al lado de la cosa más peligrosa que conozco? Decía Mag intentando hacer que comprenda G. G entendió lo que decía Mag, pero ¿quién le dio derecho para hacer eso sin consultarlo con ella primero? Este mocoso se volvió muy arrogante. G había tirado a Ginger directo al contenedor, haciendo que se cierre en el proceso. Mag quería aplaudir por el buen tiro de G, pero el aire se volvió más pesado y peligroso. Mag de un momento a otro fue movido de su lugar. Ahora Mag estaba en el suelo con un agarre firme en su cuello por G. ¿Quién te dijo que podías hacer las cosas sin consultarme?, decía G. Mag realmente no sabía por qué estaba tan molesta G, pero esto era excesivo. Mag forcejeaba con G, pero obviamente G era mucho más fuerte que Mag. ¿Qué mierda, G? No hagas una escena por algo tan insignificante, debemos hacer el interrogatorio, decía Mag mientras seguía forcejeando. El interrogatorio será después, mi problema ahora eres tú. Somos un equipo, temporal, pero aún así somos un equipo. Cada decisión que tomes que me involucre por las más mínima que creas lo tienes que consultar conmigo, decía G mientras ponía más presión en la mano donde tenía el cuello de Mag. ¿Entendiste?, decía G. Mag solo pudo asentir ya que no podía hablar por la presión que estaba haciendo G. Cuando G tuvo la confirmación de Mag lo soltó. Mag por instinto respiró hondo aunque no lo necesitara. Mag aún pensaba que exagerar esto era ridículo, fácilmente lo pudieron hablar más tranquilamente pero ya no importaba. Bueno, vamos a hacer el interrogatorio, decía G mientras su actitud cambiaba completamente a una más serena. Mag se estaba agarrando el cuello mientras veía el cambio repentino de G. Esto debe ser algún tipo de cliché. Quien sea que programó a G era un tipo raro, pensaba Mag mientras seguía G al contenedor de basura donde se encontraba Ginger. G abrió el contenedor sin mucho cuidado. Mag y G pudieron ver cómo Ginger estaba en una esquina intentando escapar, pero al ser descubierto, se quedó completamente inmóvil en su sitio. G no tardó en agarrar a Ginger. Ya para este punto era evidente para Ginger que G era una murderdrone, desde su primer encuentro lo pudo notar. Después de todo, no es ciencia nuclear, los worker drones no tiene colas con ácido implementado y sus manos la dejaban expuesta. Algo que le pareció curioso a Ginger es que el tamaño de G era muy pequeña si la comparamos con otros murderdrones. G tenía a Ginger de una manera en que Mag pueda verlo. Bien, comencemos esto, decía G mientras pensaba la primera pregunta. ¿Cuántos de tu grupo son?, preguntaba G a Ginger. Eso. No lo voy a decir, decía Ginger mientras intentaba hacerse el fuerte con G. G no tenía en estos momentos mucha paciencia aunque no lo parezca, y la negación hizo que G se irritara aún más y eso lo pudieron notar tanto Ginger como Mag.
Mac rápido le quitó a Ginger de las manos de G. «Ey, ¿qué te pasa?», decía G quejándose. «Claramente si lo dejo contigo lo vas a matar, recuerda que lo necesitamos», decía Mac. «Ya déjenme de utilizar como muñeco de trapo», decía Ginger. «Tú te callas», decía Mac. «Igual no voy a responder, por lo visto me necesitan vivo, así que no me harán nada», decía Ginger con soberbia en su voz. Al escuchar eso Mag y G solo pudieron reírse en voz alta, eso hizo que los pelos inexistentes de Ginger se pusieran de punta. «Oh joder, qué buen chiste, ¿que acaso no te acuerdas de lo de ayer?», decía Mac mientras agarraba unas de las patas de Ginger. «¿Ayer?», preguntaba Ginger mientras intentaba recordar qué había pasado ayer. «Wow, en serio te golpeé fuerte, ¿no?». «Espera, ¿qué hicieron ayer?», decía G mientras su risa cesaba poco a poco. «Mira, después de explico, ahora lo importante es esto», decía Mag. G solo suspiró y asintió, realmente no tenía ganas para discutir ahora así que solo se concentraría en esto. Aún Ginger no sabía qué había pasado ayer, pero por lo que dijo el niño seguro que nada bueno. Mag se estaba aclarando la garganta para hacer la siguiente pregunta. «¿Dónde queda la base de tu banda criminal?», decía Mag. Mag realmente necesitaba esa información, quizás pueda hacer un ataque sorpresa antes de que nos ataquen a nosotros primero, eso era lo que pensaba Mag. «Ok, te lo voy a decir pero solo a ti, ven acércate», decía Ginger mientras incitaba a que Mag se acercara. «Eso fue más fácil de lo que pensé», decía Mag mientras se acercaba más a Ginger. Pero cuando lo hizo, Ginger le había escupido en la cara, haciendo que rápido la cara de Mac se alejara. «Cabrón», decía Mac mientras se limpiaba con la otra mano la saliva que le había escupido Ginger. «¿Cómo siquiera es posible eso?», decía Mac mientras se seguía limpiando. G se estaba riendo un poco por lo sucedido. «Cállate G», decía Mac mientras su mirada volvía a Ginger, pero esta vez Mac estaba molesto. «Pequeño bastardo, ya veo que no te acuerdas de lo que pasó ayer así que déjame recordártelo», decía Mac mientras volvía a poner a Ginger en la parte donde iba a cerrar el contenedor de basura. El frío del hierro fue suficiente para recordar el doloroso momento. Ginger abrió los ojos por lo que iba a pasar. «Como no queremos que se te olvide la información, será igual que ayer, solo en tus patas suena bien, ¿verdad?», decía Mac mientras ponía unas de las patas de Ginger. «Por favor, no lo hagas», decía Ginger con algo de miedo en su voz. «Veo que te acuerdas, entonces responde, ¿dónde queda la base de tu banda?», decía Mac mientras veía a Ginger con ojos duros. «Ya lo dije, no lo voy a decir», decía Ginger mientras sabía lo que iba a pasar. «Eso no fue lo que pregunté», decía Mac mientras con todas sus fuerzas cerraba el contenedor de basura. Sonidos de gritos fueron escuchados en el callejón. «No hagas tanto ruido, ¿quieres?», decía Mac mientras le tapaba el origen del sonido. G solo podía ver a Mac con impresión, no estaba actuando como un niño, eso era algo preocupante. «Pues sí, pero no era mi problema», pensaba G. «Ahora quieres contestar la pregunta», decía Mac mientras miraba cómo Ginger se estaba retorciendo. Ginger no soportaba el dolor, no sabía si contestar o seguir intentando gritar, porque Mag le estaba tapando la boca, pero su decisión fue tomada cuando vio como Mag estaba agarrando la tapa del contenedor para bajarla. «Bien, hablaré pero no la bajes», decía Ginger con miedo. «Ya era hora», decía G mientras veía toda la escena. G sabía bien lo sensible que eran los núcleos y le sorprende bastante que siga consciente. Ginger estaba agitado, se le notaba perfectamente, miraba en varias direcciones, los golpes hizo que se le desbloqueara un recuerdo nada agradable, mientras aún pensaba qué decirles a la Murderdrone y al niño. Obviamente no le iba a decir nada sobre mi pandilla, son como familia para mí, pero una idea vino junto a ese recuerdo, tal vez, solo tal vez ellos me podrían ayudar. Si Ginger tuviera labios en estos momentos, se le pudiera notar una sonrisa para nada amigable. «Hablaré, solo déjenme que me recupere», decía Ginger intentando ganar tiempo para crear una historia relativamente creíble, pero realmente Mac no le dio mucho tiempo. «Habla ahora o si no G te va a devorar pieza por pieza», decía Mac mientras señalaba a G. Realmente la amenaza de Mac se sentía algo infantil de alguna manera para Ginger, pero tampoco se iba a arriesgar, así que tenía que improvisar rápido. «Mierda, me cansé de esperar», decía Mac mientras bajaba la tapa del contenedor otra vez. «Hijo de puta», un insulto fue dirigido hacia Mag. Mag le molestó algo el insulto, pero ya Ginger estaba pagando por eso.
Responde ya, decía Mac con poca paciencia para este punto. Es un laboratorio abandonado, no sé con esa actitud cuántos son. ¿Hay algún tipo de alerta o seguridad?, preguntaba Mac. No hay ningún tipo de seguridad, decía Ginger obviamente mintiendo. Eso lo noto tanto G como Mac. ¿Crees que soy algún tipo de estúpido?, decía Mac mientras fortalecía el agarre de Ginger. Dime ahora antes que mi paciencia se acabe. Mac actuaba así por una sola razón, y esa razón era por G. Sabía que si no conseguía la información era probable que G le hiciera algo. Matarlo era muy poco probable, aún lo necesitaba así que no era tan probable, pero si podía evitarse algún castigo de G sería perfecto. Mac estaba a punto de cerrar otra vez el contenedor, pero Ginger volvió a interrumpir la acción de Mac. Se los juro que no hay. Ginger estaba desesperado, tan desesperado que convenció tanto a G como Mac. ¿En dónde queda el laboratorio?, preguntaba Mac. Queda algo lejos de aquí, los puedo llevar si me dejan vivir, decía Ginger intentando hacer un trato con Mac y G. Mac solo vio a G y preguntó. ¿Qué opinas tú? G lo pensó por unos cuantos minutos y dijo. Si hace bien el trabajo puede que lo deje vivir, decía G de forma pensativa. Ginger al escuchar eso sabía que tenía una oportunidad para seguir viviendo aunque sea baja, y lo mejor que no reveló nada de su pandilla. Mac vio un poco sus alrededores, realmente no se había dado cuenta, pero aún era de noche, en pocas palabras tenían tiempo suficiente para ir y venir, o eso cree Mac. ¿Qué dices, vamos de una vez?, preguntaba Mac. No lo sé, algo no se siente bien de todo esto, decía G con algo de duda. No te preocupes mucho por eso, estoy seguro que no tomará mucho tiempo exterminar a uno por uno. Si son iguales que los que mataste debería ser fácil, ¿no?, decía Mac mientras señalaba el contenedor de basura donde estaban los cadáveres. Puede ser, pero no conocemos el terreno y eso da una desventaja clara, decía G mientras daba un punto válido. Pero por eso vamos a ver, no vamos a entrar a matar a todos, vamos a ver qué tan grande es el lugar, cuántos son, y lo más importante si lo que dijo este insecto es verdad, decía Mac poniendo otro punto. G solo suspiró, no sentía que fuera buena idea, pero tenía razón Mac, era mejor conocer el territorio enemigo. G solo asintió y fue a buscar algo en unos de los contenedores donde estaban los cuerpos. Mientras G buscaba algo en el contenedor, Mac se le quedó viendo a G. Ok, ¿ya terminaste?, preguntaba Mac mientras veía cómo entraba cada vez más en el contenedor de basura. Esto es algo extraño, pensaba Mac mientras veía cómo solo se le podía ver los pies a G. ¿Dónde está la cochino cosa?, decía G mientras seguía buscando en el contenedor hasta que en momento a otro salió de un solo golpe del contenedor. Aquí está, decía G mientras le mostraba la manopla a Mac. ¿De dónde sacaste eso?, preguntaba Mac. ¿Que no te acuerdas que uno de los drones que nos atacó tenía uno?, decía G mientras movía la manopla de un lado a otro. Realmente no me acuerdo, pero ¿para qué quiero uno de esos?, decía Mac algo confuso. ¿Que acaso no es obvio? Para que te defiendas no puedes depender de mí si pasa algo, decía G. No lo decía por eso, literalmente esa manopla es más grande que mi mano. ¿De verdad crees que lo voy a usar correctamente?, decía Mac. Es mejor tener algo a no tener, ¿sabes?, decía G mientras le pasaba la manopla a Mac. Mac la agarró, pero era algo pesada para él, pero podía usarla con facilidad si utilizaba sus dos manos, así que no había tanto problema en ello. Una última amenaza fue dirigida hacia Ginger. Si haces algo estúpido haré que tu muerte sea lenta y dolorosa, ¿entiendes?, decía G mientras mostraba unos de sus cuchillos a Ginger. Ginger asintió con algo de miedo. Bien, ya aclarado eso, guíanos, decía Mac mientras sostenía a Ginger para que no se escape. Mac vio a G y dijo. Recuerda la capucha, no sería bueno que te reconozcan, decía Mac mientras veía como G ya se estaba poniendo la capucha de su suéter. ¿Para dónde?, decía Mac. Ginger solo se limitaba a guiar a G y Mac, no intentaba escapar porque sabía que si lo hacía era tortura asegurada y no quería volver a sentir ese dolor. Era horrible no tener un cuerpo, lo bueno es que me podía mover, pero todo estaba muy alto, y lo frágil que uno se siente al ser un núcleo no era nada agradable de sentir, y con la amenaza de la murder drone con el niño, hacía que mis planes se fueran al basurero. Mi idea original era solo darle una paliza y quizás robarme alguna que otra cosa de valor, pero esto terminó muy mal, demasiado mal. La caída de mi mejor amigo no fue algo que esperaba, aún no he podido llorar su muerte, juro que me vengaré tarde o temprano.
¿Ahora dónde?, preguntaba Mac mientras esperaba las indicaciones de Ginger. Ve hacia la izquierda, ahí debería de estar el lugar, decía Ginger mientras daba las últimas indicaciones. Bien, si lo que dijiste era falso, G disfrutará de tu aceite, Mac decía mientras seguía las indicaciones de Ginger junto a G. Sí, estoy seguro que es aquí. Mientras decía eso, G y Mac podían notar que la vegetación era más notable. Obviamente las plantas estaban secas y deshechas, pero eso solo ponía el ambiente más peligroso según Mac. Ginger había notado una cámara y era la oportunidad que necesitaba para hacer lo que quería. Sin que Mac y G lo notaran, Ginger estaba señalando a Mac de una manera que el de atrás de la cámara entendiera que era lo que quería Ginger. Mac y G seguían caminando, por cada paso el lugar iba oscureciendo, era raro, como si las luces de los faros de la calle no quisieran adentrarse más. Eso ponía de los nervios a Mac. Ya llegamos, decía Ginger mientras se paraban en una puertas de hierro. ¿Estás seguro que este lugar está abandonado?, preguntaba Mac con algo de duda, y no era el único. G también estaba en las mismas. El lugar se veía bastante bien cuidado para que una pandilla estuviera aquí, y la mayoría de las cosas de alrededor no estaban vandalizadas, sin decir que eran inexistentes. De un momento a otro la puerta de hierro fue abierta, pero en vez que se viera un dron, se podía ver una arma. Gracias a la oscuridad no se podía ver con esa actitud quién era el que estaba sosteniéndolo, pero Mac alcanzó en apartarse de la boquilla del arma. Un fuerte bang fue escuchado en el lugar. G por suerte no estaba en el medio del disparo, así que no recibió daño alguno. Lo que salió de la puerta fue un dron que rompía los estándares de los drones normales. Tenía la mandíbula algo deforme, como si la hubieran colocado así a propósito. Su estatura solo era un poco más grande que el dron estándar. Por la forma que estaba su mandíbula, se podía notar claramente sus dientes afilados con ligeros rastros de aceite. ¿Dónde mierda nos metiste?, decía Mac alarmado por lo que veía. G estaba igual que Mac, pero esa cosa no era rival para un murder drone. Antes de que hiciera algo, Mac la detuvo. Mac pudo notar claramente cómo las cámaras, sea lo que sea que esté pasando, nos estaban observando. Es mejor mantener a G en secreto. Mac solo negó con la cabeza mientras veía a G. G no sabía por qué Mac hacía eso, pero tenía que confiar. De un momento a otro Mac sintió un vacío en su mano. El bastardo de Ginger había escapado. Aprovechó el momento de distracción para escapar. En el momento que sintió que el agarre se había aflojado, tomó la oportunidad y escapó de las manos de Mac. Mierda. El dron deforme utilizó el arma para pegarle a Mac, ya que era el que estaba más cerca, haciendo que fuera empujado hacia un lado. El golpe dejó aturdido a Mac. El dron deforme aprovechó para electrocutar la cabeza de Mac con un taser, haciendo que quede inconsciente. G al ver eso fue directo hacia el dron deforme. Estaba a punto de sacar sus garras y sus colas, pero después notó las cámaras y ahí entendió por qué Mac no quería que las sacara. G se limitó al cuerpo a cuerpo. Usualmente no haría eso, pero sus opciones eran limitadas. G se preparó para el ataque, pero cuando ya estaba a punto de hacerlo ya no estaban ni Mac ni el dron deforme. La puerta estaba cerrada y los ojos de G se habían dilatado por lo que significaba. Mierda, esto no puede estar pasándome. Sabía que era una mala idea venir, decía G mientras daba un golpe a la pared. Quizás Mac aún esté por aquí, se decía G mientras buscaba en los alrededores. Maldito estúpido, ¿por qué quisiste venir? Debiste esperar que vinieran a nosotros, pensaba G mientras de forma desesperada estaba buscando en los alrededores del lugar, pero pudo ver algo, y era el bastardo de Ginger intentando escapar. G no perdió tiempo y fue rápido a agarrar a Ginger. Tu pequeño cabrón, tú lo sabías, ¿verdad? Sabías que iba a pasar esto, decía G mientras estampaba a Ginger en el suelo. ¿A dónde se llevaron a Mac?, decía G con agresividad evidente. No lo sé, decía Ginger con dificultad. Claro que lo sabes, no me intentes tomar el pelo. Sabías claramente que era este lugar, ¿no? Y por eso nos llevaste hasta aquí, decía mientras volvía a estampar a Ginger en el suelo. Ginger hacía unos sonidos de dolor, pero Ginger no estaba dispuesto a decir nada. Cambio de escena con Mac. Se podía ver cómo era arrastrado. Mac estaba despertando. Cuando Mac abrió los ojos solo podía ver borroso. Cuando por fin pudo ver bien, pudo ver varias habitaciones mientras aún lo seguían llevando. El cuerpo de Mac aún no estaba al 100% de sus capacidades motoras.
pero pudo ver perfectamente como en una de las salas habían un Murder Drone siendo separado de sus extremidades. El Murder Drone se veía muerto, pero Mac no estaba tan seguro de eso. Al ver la escena, Mac solo pudo abrir los ojos de la impresión. Cuando se fijó mejor, en varias habitaciones habían una escena similar. Algunos Murder Drones estaban muertos, mientras que en otras habitaciones los Murder Drones estaban vivos encerrados en lo que se podía ver en una celda de hierro. ¿Pero por qué no salen? Por lo que sabe Mac, los Murder Drones pueden sacar varias armas, entonces ¿por qué no salen? La respuesta llegó más rápido de lo que creyó Mac. Mientras aún lo estaba arrastrando, pudo ver como un Murder Drone estaba intentando romper la celda, pero de un momento a ahora la celda electrocutó al Murder Drone y de las paredes salieron varias armas que no tardaron en dispararle. Después de unos cuantos segundos los quejidos del Murder Drone habían cesado. Apenas los Murder Drones intentaban salir o utilizaban alguna arma, las defensas de la celda se activan haciendo que fuera a escapar por sí solos, y si lograban escapar el personal del laboratorio ya estaban preparado para ello. Mac, al ver cómo el Murder Drone estaba cesando sus gritos, solo pudo tragar saliva. El dron que lo estaba llevando se dio cuenta de que estaba despierto. Hizo un sonido que alertó a Mac, pero su cuerpo aún no respondía. De un momento a otro el dron había utilizado el taser para hacer que se desmaye Mac. A fin de cap,